Y ahora le rogamos al Señor que nos ayude para entender su palabra, para hacerla nuestra. Pero antes, permítame, desde este púlpito, darle las gracias a Dios personalmente por mi familia. El Señor quiere que tengamos corazones agradecidos. Y tenemos que agradecer al Señor por todo. El Job decía, recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo por todo. Y doy gracias al Señor por mi familia, por mi padre, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mi esposa. Porque a través de 45 años, mis padres, a través de la fidelidad al Señor, y porque el Señor así lo dispuso, no solamente edificaron sus vidas, sino que edificaron una familia. Y damos gracias al Señor porque los 4 estamos en la iglesia. Y no solamente los 4 hijos, sino también ahora 4 nietos. Y oramos al Señor para que también el Señor toque sus vidas. Evidentemente no fueron padres perfectos, pero, y menos mal, porque si no le quitaríamos la gloria a Dios. Somos imperfectos, pero como padres que están aquí, como hijos, saben que sus padres le aman como si fuera Dios mismo, porque son esas herramientas que Dios ha puesto en tus vidas para que te amen. Pero también tenemos que dar las gracias a Dios por la iglesia. Como dijimos hace un par de semanas, por el amor que nos demostraron personas como don Manuel, Larita y otros hermanos que ya no están con nosotros. Porque también durante más de 40 años ellos han sido parte fundamental de nuestra familia. Y estoy profundamente agradecido al Señor por eso. Porque ellos nos enseñaron a amar su palabra, a amar al Señor por encima de todas las cosas. Y realmente podemos dar testimonio fiel de que realmente la salvación es de Jehová, pero Jehová usa herramientas humanas increíblemente imperfectas para que podamos llegar hasta Él. Así que perdonen por usar este púlpito para eso, pero quería darle las gracias al Señor por mi familia y por esta iglesia. Gracias, de verdad. Gracias a todos también ustedes por ser parte de nuestra familia. Padres cristianos en tiempos convulsos. Padres cristianos en tiempos convulsos. Creo que somos todos conscientes de que estamos viviendo en tiempos convulsos. Y si alguien aquí no es consciente, creo que está viviendo en un universo paralelo. Y cuando hablamos de que estamos en tiempos convulsos, lo decimos y lo afirmamos porque ya no solamente está afectando a un lugar concreto de la Tierra, sino que es algo a nivel mundial. Y porque además estamos sufriendo en esa convulsión unos cambios radicales continuamente. De ahí esa palabra, convulsión, un cambio constante. Ya no hay una certeza, no hay una seguridad, no hay ni siquiera una verdad absoluta. Lo que hoy se pensaba como verdad, mañana se desmiente. Hay cambios radicales en cuanto al orden y en cuanto a la moral. Y cuando observamos hasta dónde llega esa convulsión, vemos, o veo yo al menos con espanto, que desde hace ya tiempo ha llegado al núcleo de la sociedad. ¿Y cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Porque una sociedad no es sino la relación que existe entre familias. Hoy esa convulsión ha llegado al núcleo de la sociedad que es la familia. Y hoy día, aún más, tienen el objetivo primordial de los más indefensos, que son los niños, que son los jóvenes. En esta convulsión vemos cómo desde hace ya muchísimos años la sociedad empezó a atacar al matrimonio. Hoy día comprometerse públicamente ante Dios en matrimonio es impensable para la mayoría de la población. Todos prefieren vivir vidas, permítame la expresión, arrejuntados, como decimos los canarios. Ya no hay temor de Dios.
ya no se busca su dirección para formar lo que Él creó, que es la unión entre un hombre y una mujer. Hoy la unión extramatrimonial es la opción preferida por la mayoría, pero luego también se atacó a los matrimonios ya formados. Hoy el divorcio es la opción. Si no me va bien, si tengo cualquier problema con mi esposo o con mi esposa, el paso siguiente es el divorcio. Ya no se habla de reconciliación. Quiero tener un nuevo futuro en esta vida y como quiero tener un nuevo futuro en mi vida, lo primero que voy a hacer es romper lo que Dios unió. Además, también hoy día muchos argumentan que para poder tener un matrimonio sano, sorpréndete, te aconseja tener relaciones extramaritales, porque así entenderás cuánto valor tiene tu esposa o tu esposo, o quizás ver incluso pornografía para que tengas nuevas ideas a la hora de tener relaciones íntimas en tu matrimonio. Pero como dije antes, no solamente ha atacado al matrimonio, también está hoy día atacando a los niños, a los jóvenes. Por un lado, con los que aún no han nacido. Y así el aborto es una opción perfectamente válida. De hecho, es la única opción cuando se quiere conciliar la vida laboral o la vida social. Cuando una mujer se queda embarazada, esa criatura que se espera es un estorbo para poder seguir teniendo un trabajo o para poder seguir teniendo mi vida social. Y el planteamiento más rápido, matarlo. Porque el aborto es un asesinato. Matarlo. Para que se hagan una idea, cada día, se llevan a cabo en el mundo más de 189.000 abortos. Cada día, 189.000 vidas son cegadas por el ser humano. Y por otro lado, también se ataca a los que ya han nacido. Se busca cambiar su identidad, se busca cambiar su personalidad. Y así hoy día la educación moral o religiosa ha pasado de ser parte de la educación familiar a ser parte de una educación secular, porque los padres dicen no tienen tiempo para hacerlo. Y así hoy día muchos padres que no tienen tiempo para educar a sus hijos no ven mal que el Estado o cualquier actividad secular eduque a sus hijos, aunque sea en valores inmorales. Que alguien les enseñe lo que sea, yo no tengo tiempo. Hoy día, la sociedad inmoral que nos rodea está educando a nuestros hijos. Está educando a nuestros jóvenes. Y muchos padres no lo ven mal. Una sociedad que enseña que la familia no tiene por qué ser la unión entre un hombre y una mujer. Y hoy ya vivimos tiempos en los que la familia puede ser cualquier cosa que tú quieres que sea. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que los valores como el amor, la fidelidad, el compromiso, el respeto, son cosas del pasado. Cuando el hombre dominaba a la mujer. Hoy ya eso son cosas antiguas, son cosas de viejos, de los abuelos. Hoy día ya no se educa, hoy día se alecciona. Es decir, se da instrucciones sobre cómo tienen que pensar y comportarse nuestros hijos. No te salgas de las directrices marcadas por la sociedad. O eres un facha, o eres un radical, o simplemente eres, permítame la expresión, un apestado. Alguien que no se quiere incorporar a la sociedad actual. Hoy día impera el relativismo de una sociedad inmoral, la ausencia de toda verdad absoluta, eso que ha atraído tanto a nuestra sociedad y que desgraciadamente incluso muchos de nosotros sentimos atraídos por ella, porque decimos, si no hay una verdad absoluta, todas las verdades son respetables, todas están al mismo nivel y así no despreciamos a nadie. Mentira, falso. Porque eso lo único que busca es alejarnos de la única verdad que es Cristo.
y que es su evangelio. Pero además, hoy día, toda esa perversión que busca destruir a los niños ya ha entrado en los hogares y muchos padres lo permiten. Hoy muchos niños son bombardeados continuamente con películas, con dibujos, sin meditar si lo que enseñan es o no conforme a Dios. Solamente porque pone el simbolito del ratoncito Mickey Mouse en una esquina, ya pensamos que es dirigido para niños. Pero ya ni enseñan ni entretienen, sino que van a normalizar. Quieren normalizar actos inmorales, transgresores, como la homosexualidad o el transgénero. Y eso hoy día ya está dentro de los hogares. Y los padres lo permiten. Pero además tenemos la música. ¿Cuántas veces has escuchado lo que escuchan tus hijos? Letras obscenas que hablan directamente de sexo explícito, de vidas disolutas, como ejemplos de vida a seguir, para que no pierdas la onda de lo que otros amiguitos tuyos hacen, o las redes sociales. ¿Qué podemos decir de las redes sociales? Hoy están en todos los hogares, pero están incluso en la intimidad de cada persona con su móvil, con su internet. Y no somos capaces de saber qué ven nuestros hijos, qué escuchan nuestros hijos. Redes sociales que violan la intimidad de las personas, que hacen apología del sexo, que hacen apología de la homosexualidad, que hacen apología de cualquier perversión imaginable. Hoy día se comparten, como todos sabemos desgraciadamente, hasta imágenes de sexos con niños y con bebés. Y eso hoy día está al alcance de nuestros hijos. ¿Realmente dudas de que estás en batalla por tus hijos? ¿Que estás en una guerra del mundo contra tus hijos? ¿Y que lo que busca el mundo es destruir tu familia? ¿Y por qué la familia? ¿Por qué buscan destruir la familia? Porque la familia es el diseño de Dios, creado por Dios, para transmitir su verdad a las generaciones futuras. La familia es el diseño de Dios, creado por Dios, para transmitir a las generaciones futuras el conocimiento acerca de Él. Y cuando se rompe ese diseño, cuando se consigue corromper a los niños, lo que se está consiguiendo es que ese conocimiento acerca de Dios ya no pase a las siguientes generaciones. Y eso es lo que en definitiva se busca. Esa es la gran obra que Satanás está llevando a cabo hoy en día. Que todo el conocimiento acerca de Dios no se extienda a la siguiente generación. Por eso, ¿eres consciente de que eres un padre creyente en tiempos convulsos? ¿Eres consciente del riesgo en el que se encuentran tus hijos, tus nietos? ¿Eres consciente de que si ellos no son educados en el temor de Dios, no solamente se perderán, sino que tampoco serán canales de rectitud para las generaciones que vengan después de ellos? ¿Por qué la Escritura insiste una y otra vez en la responsabilidad familiar de que los padres se ocupen de la educación moral y espiritual de sus hijos? Sino porque el Señor sabe de la batalla en la que estamos enfrascados. ¿Cómo debe actuar un padre creyente en estos tiempos convulsos? En esta mañana queremos dar respuesta a esta importantísima pregunta. Y lo vamos a hacer viendo el ejemplo de Israel. ¿Por qué el ejemplo de Israel? Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que todo lo que se escribió acerca de Israel se escribió como ejemplo para nosotros. Y es tan real como la vida misma. Y para que ese ejemplo, para lo bueno y para lo malo, nos sirva de ejemplos para no volver a repetirlo. Y para que como padres creyentes, como esposos y esposas creyentes, podamos seguir dando el testimonio a nuestros hijos, a nuestro esposo inconverso, a nuestra esposa inconversa. Vamos a abrir nuestras Biblias
en Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 9. Hoy voy a hacer bastantes lecturas, porque lo que quiero simplemente es que la palabra de Dios hable. Yo intentaré quizás alguna puntualización, pero se darán cuenta que va a ser la palabra de Dios quien va a afirmar y a corregir nuestros pensamientos al respecto. Y vamos a empezar que la única forma de poder cuidar de nuestros hijos, de llevar la palabra de Dios a nuestro esposo o esposa inconversa, son dos puntos que van unidos indisolublemente. Enseña la palabra de Dios y vive vidas que ejemplifiquen la palabra de Dios. Quizás pensaba en algo novedoso. Hoy día, para los mismos problemas de hace 100 años, se buscan soluciones novedosas. Y ya tenemos las soluciones. Me pasaron un vídeo muy gracioso, donde un muchacho intenta llevar a cabo una acción de manera sencilla sobre algo que otros han inventado cosas nuevas. Por ejemplo, se ve cómo una persona diseña un vaso, ¿vale? Y le ponen tiritas, no sé qué, un mango, no sé cuánto, para coger una taza y beberla, como el gran invento. Y el muchacho dice, pero si ya las tazas están inventadas, ¿por qué no coges una taza que ya está creada? Hoy día, desgraciadamente, para el tema de cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, muchos buscan cosas novedosas, cuando ya tenemos en la palabra de Dios la dirección correcta. Y volvamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que para poder cuidar de nuestras familias en tiempos convulsos, enseña la palabra y vive conforme a esa palabra. Y veamos el ejemplo de Israel. Y en Deuteronomio, el capítulo 4, del 1 al 9, el Señor le dice a Moisés que dé unas instrucciones al pueblo. Como saben, Israel había sido sacada de Egipto, de la esclavitud en Egipto, para ser llevada a la tierra prometida. Una tierra prometida que también era una tierra llena de paganismo. Allí estaban llenos de paganos, pueblos idólatras, pueblos perversos. A ese lugar Dios quería llevar a Israel y antes les da unas instrucciones. Y les dice en Deuteronomio 4, del 1 al 9, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor. Pues todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor vuestro Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. En otras palabras, aquí lo que Moisés está diciendo, obedece todo lo que Dios te ha dicho. Guarda todo lo que Dios te ha mandado.
Vive conforme a lo que Dios manda. Que todo el que te rodea sepa que eres de Dios y cuán grande y temible es ese Dios. Guarda tu alma, obedece la ley de Dios y enséñaselas a tus hijos y a tus nietos. El mandato de Dios no es simple, no es sencillo. Hay que ser teólogo para poder entenderlo. Obedece a Dios, ama a Dios, sigue a Dios, enseña todo esto a tus hijos. Por tanto, el creyente con hijos no puede desligar su fe de su responsabilidad como padres. No hay nada así como un creyente con hijos que no esté involucrado en el cuidado espiritual de sus hijos. No lo hay, no existe. Y si tú hoy no cuidas de tus hijos en su ámbito espiritual, no estás cumpliendo el mandato de Dios. Es simple. En Deuteronomio 6, del 1 al 9, Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes, en tu casa y en tus puertas. En otras palabras, debes vivir vidas que amen a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios. Pero no solamente ese amor debe estar sobre tu vida, sobre tu corazón, sino que ese amor debe invadir todo lo que hagas, todo lo que tú hagas. Debe influir en todos y cada uno de los miembros de tu familia, en todos. La palabra de Dios debe ser enseñada a los hijos. Debe de hablársele a ellas en la casa y en el camino. Es lo primero que se debe hacer cada día y lo último que se debe hacer por la noche. Quiero que entiendas una cosa. Estos no son objetivos por parte de Dios al pueblo. Son hechos realizables y literales que se deben hacer. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Un refrán dice que lo que posee el corazón se desliza por la lengua. Y la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Realmente eso es así? ¿Realmente en tu corazón reina Cristo? ¿Realmente en tu corazón Cristo es el que manda? ¿Su evangelio es el que gobierna tu vida? ¿Es lo que hace que tú actúes cada día? ¿Es lo que enseñas a tus hijos cada momento, cada instante? Todo debemos de preguntarnos si lo que acabamos de leer es importante para nuestras vidas. ¿Es suficientemente importante el Evangelio de Cristo para ti o no? ¿Tiene suficiente importancia para ti tu familia o no? Repito, va íntimamente ligado. Así como tú amas a Dios y entregas tu vida al Señor,
no solamente le muestras el amor que Él es digno, sino que también muestras amor por tu familia. Esta forma de vida es insistida una y otra vez en las Escrituras. Mira Deuteronomio 11:19. 11:19. Dios quiere que entendamos cómo tiene que ser nuestra relación con Él, una relación perseverante. Y dice Deuteronomio 11:19, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas, habla de la ley de Dios, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una vez más, Moisés vuelve a decirle al pueblo lo mismo. Deuteronomio 32:46. Deuteronomio 32:46. Les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley. El salmista, en el Salmo 78, versículos del 4 al 6, nos dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y contaran a sus hijos. Una y otra vez, hazlo para que pueda persistir la verdad acerca de Dios. Hazlo, vive, enseña la palabra, que la próxima generación la conozca y también teman a ese Dios. ¿Quién no conoce Proverbios 22:6? Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Lo dije al principio, la salvación es soberana. ¿No es cierto? Dice la palabra literalmente, la salvación es de Jehová. Pero Dios, Jehová, usa herramientas imperfectas, como somos nosotros, para llevarlo. El propósito de Dios con Israel es que todo el conocimiento acerca de Él, de su santidad, de su poder, afecte a las generaciones que viniesen después. Que no fuera un mero conocimiento, sino que realmente afectaran sus vidas. Que realmente fueran vidas influenciadas por la enseñanza acerca de la verdad de Dios. De nuevo en Deuteronomio 6, del 20 al 25, leemos lo siguiente. El 6, del 20 al 25. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. En otras palabras, no hay división, no hay separación entre tu fe personal y tu responsabilidad de enseñar a tus hijos en esa verdad. Fíjate cómo empieza el versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte. Esa enseñanza hará que un día los niños se pregunten. Y cuando te pregunten, tienes que estar dispuesto a hablar del Evangelio de Cristo. La salvación de Israel sacando fuera de
a esa nación de Egipto, es la imagen que prefigura nuestra salvación, que éramos esclavos de nuestros pecados. Y Cristo nos redimió, nos sacó de esa esclavitud, de esa tierra de pecado, para hacer de nosotros un pueblo para Él. ¿Saben eso tus hijos? ¿Lo conocen? ¿Te han preguntado por qué vienes a la iglesia? ¿Qué le has dicho? ¿Porque hoy es domingo? ¿Porque hay que ir? ¿O porque le has dicho lo que Cristo hizo en ti? Porque le has llevado el Evangelio de Cristo. Y le has dicho, hijo, porque yo era un pecador y Cristo me salvó. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él me dio vida juntamente con Cristo. No hay separación entre tu fe personal y el cuidado de tus hijos. Cuando no sucede eso, no estás actuando en obediencia a Dios, como acabamos de leer. Si no hay un cuidado pastoral de los hijos por parte de los padres, ¿para qué sirves entonces? ¿Para qué? Un padre no solamente debe educar a sus hijos, no debe solamente alimentar a sus hijos, debe transmitir el conocimiento acerca de Dios a sus hijos. Ese es el propósito de Dios, en que esa fiel observancia de su palabra por parte de los padres sea el punto de partida para que Él, en su soberana voluntad, preserve la vida de sus hijos. Y esto nos lleva al segundo punto, la observancia de la palabra de Dios. ¿Tus vidas son vidas vividas conforme al Evangelio de Cristo? ¿Tus vidas como padre evidencian el Evangelio de Cristo? Mira, de nada sirve que enseñes a tus hijos el Evangelio si no eres un ejemplo para ellos. Si lo que haces simplemente es seguir viviendo como vive el mundo, ¿qué ejemplo les vas a dar? Israel no solamente tenía que enseñar de boca los mandatos de Dios a sus hijos, sino que debían vivir conforme a esos mandatos. Busca un segundito el Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, versículos del 12 al 13. Deuteronomio 31, versículos 12 y 13. Dice así la palabra. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. En otras palabras, el pueblo era responsable de enseñar y de ejemplificar todo lo que Dios les había mandado. Congrega al pueblo, dice el versículo 12. ¿Para qué? Para que escuchen, para que aprendan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuiden a observar, para que lleven por obra, para que hagan todas las palabras de esta ley. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Y sus hijos, que no la conocen, oirán, y por otro lado, ¿qué? Aprenderán. Oirán la palabra y aprenderán del ejemplo. Aprenderán a temer al Señor vuestro Dios. No puedes solamente llevar la palabra, tienes que vivir la palabra. Si quieres ser un padre cristiano en tiempos convulsos y cuidar de tus hijos, vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Así como el pueblo de Israel era responsable, nosotros como iglesia, como creyentes, también lo somos. Como familia, eres responsable delante de Dios de llevar a tus hijos el Evangelio y de vivir, siéndoles ejemplos de ese Evangelio. Pero todos sabemos la historia. ¿Israel lo cumplió? No, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Israel ni enseñó a sus hijos ni a sus nietos la palabra, ni vivió conforme a esa ley? Vayamos un momento a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2.
Dice la palabra del Señor en Jueces 2. Y el ángel del Señor subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín. Un inciso. Cuando lean el ángel del Señor, es una manifestación de Cristo preencarnado. Así que lo que estamos buscando aquí, que es Cristo, Cristo mismo. Y el ángel del Señor subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que les saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida y no las entregó en manos de Josué. ¿Qué sucedió? Habían oído, pero no obedecieron. Josué dejó que aquellas naciones continuaran en Israel. Sí, les enseñaron, pero no obedecieron. Consecuencias. La siguiente generación ya ni conocía a Dios, ni obedecía a su palabra. Tú puedes llevar el Evangelio a tus hijos, sí, pero si no vives una vida ejemplar conforme a ese Evangelio, tus hijos jamás entenderán el mensaje del Evangelio. Solamente una generación después de entrar en la tierra prometida, ya que el pueblo no seguía a Dios, ya no obedecía a Dios,
¿Por qué? Porque no le conocían. Porque no siguieron lo que Dios les había mandado. No vivieron, no dieron ejemplo de lo que Dios les había dicho. ¿Sabes cómo acaba Jueces? El capítulo 21, versículo 25, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Esta frase no está diciendo que todos vivían de manera impía. Seguro que habían partes del pueblo que eran temerosos de Dios, pero como no conocían a Dios, le servían como bien le parecía ante sus ojos. Porque nadie les enseñó ni ejemplificó lo que significa temer a Dios. Muchos de ellos subían a los lugares altos cuando Dios los había prohibido, porque pensaban que así adoraban mejor a Dios. Muchos no obedecían a los jueces que Dios ponía. Incluso muchos jueces hicieron barbaridades, porque desconocían lo que Dios les había mandado. Y es que quiero que entiendas una cosa. Las consecuencias de los pecados de los padres las pagan sus hijos. Las consecuencias de los pecados de los padres las pagan sus hijos. Mira lo que dice Éxodo 25. Éxodo 25. No los adorarás, hablando de los dioses paganos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo no está diciendo que los hijos sean castigados por los pecados de los que cometen sus padres, ni tampoco que los padres vayan a ser castigados por los pecados que cometan sus hijos, porque la palabra es clara, cada uno morirá por sus pecados. Por ejemplo, Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que peque, el alma, esa persona concreta, por su pecado concreto, morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces, ¿de qué nos habla Éxodo 25? Cuando dice que el Señor castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de responsabilidad, de las consecuencias de nuestros pecados. Cada uno somos responsables de nuestros propios pecados, pero también somos responsables de las consecuencias que afectan a nuestros hijos. Eso es lo que nos está diciendo Éxodo 25, consecuencias. Las consecuencias de los pecados de un hombre van a repercutir en las generaciones que vengan después. Dios estaba diciéndoles a los israelitas: tus hijos van a sufrir lo que hagan sus padres. La consecuencia natural de su desobediencia, la consecuencia natural de lo que ellos han hecho, van a hacer que ellos lo hagan. Los hijos van a ejemplificar, a vivir lo que sus padres le han enseñado. Si tú les has enseñado rectitud y temor de Dios, vivirán con rectitud y temor de Dios. Si les has enseñado a ser irresponsable y a no temer a Dios, sufrirán las consecuencias de tu pecado, viviendo de la misma manera. El efecto de aquella generación desobediente fue plantar la maldad tan profundamente que tuvieron que pasar muchas generaciones hasta que toda la ley del Señor volviera a estar de nuevo entre el pueblo. Dios nunca te va a responsabilizar por los pecados de otros, pero sí te va a responsabilizar por las consecuencias de tu pecado en la vida de otros. Por eso, el mandato de Dios a los creyentes y a los padres hoy día y a los esposos con esposas no creyentes o con esposos no creyentes es: vive el evangelio que crees. Vive el evangelio que dices creer. Vive una vida conforme al evangelio de Cristo. No vivas conforme al mundo.
ejemplifica a tus hijos, a tu esposo no creyente, a tu esposa no creyente, lo que significa vivir para Cristo y no lo que significa vivir como el mundo y para el mundo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos dice cuál es el precio de vivir esa vida. Nos va a decir cuál es el precio que hay que pagar por vivir esa vida fiel. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios 6, del 14 al 18, nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El precio de una vida fiel es siempre vivir una vida separada para Dios, no siguiendo las tendencias de este mundo, las costumbres de este mundo. Vivir una vida separada para Dios. Vives una vida separada para Dios. Según vivas, te imitarán tus hijos. Satanás está haciendo todo lo posible para destruir tu testimonio. Nunca te olvides. El mayor error que podemos caer los creyentes es pensar que ya no estamos en ninguna batalla. La batalla continúa y no para. Empezó en el Edén y acabará cuando Satanás sea llevado al fondo del lago de fuego y azufre. Porque no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, dijo el apóstol Pablo, sino contra las potestades en los lugares celestes. ¿Dudas aún que estás en batalla? ¿Dudas que eres un padre en tiempos convulsos? Satanás está intentando, nunca lo olvides, destruir tu testimonio. Lleva toda la vida corrompiendo iglesias, lleva toda la vida corrompiendo a los creyentes y corrompiendo a la familia, porque sabe que de esa manera, cuando lleves el Evangelio, tu vida no lo va a hacer creíble. Cuando intentes llevar el Evangelio, lo que digas no va a ser creíble para el que te escuche. Hermanos, ¿aún dudamos de que somos la luz del mundo? ¿De que somos la sal del mundo? Por tanto, ¿eres la sal y la luz de tus hijos? ¿Eres la sal y la luz de tu esposo inconverso? ¿De tu esposa inconversa? El Señor Jesús nos dice en Mateo 5, del 13 al 16, ustedes, dirigiéndose a sus discípulos, sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate cómo te llama el Señor. Te llama la sal de la tierra. Ahora dice el Señor, si no eres pura o puro como la sal, si no eres santo, puro, ¿cómo vas a traer? ¿Cómo vas a afectar a tu mundo? ¿Cómo vas a afectar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo? Si no eres puro, si no te mantienes firme en la santidad al Señor, el mensaje que lleves también será impuro. Será esa sal que no sirve para nada y será hollada y echada fuera. No tendrá ningún tipo de utilidad. ¿Aún dudas de que el Señor te llama la luz del mundo? ¿La luz del mundo? ¿Cuándo usamos la luz?
¿Cuándo? Cuando no vemos, cuando necesitamos ver. Por tanto, una luz no se puede ocultar, porque si una luz se oculta no sirve para nada. Si tú coges una luz y la metes debajo de una caja, un almud es una caja, ¿para qué sirve? ¿Tu vida da luz? ¿Lleva la luz de Cristo? ¿Eres luz en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿O tu mal estilo de vida lo impide? Tu mal estilo de vida, una vida sin responsabilidad, sin temor de Dios, es una caja que está ocultando la luz del Evangelio. ¿Cómo tú le puedes exigir a tus hijos que sigan a un Dios que tú mismo no estás siguiendo? ¿Cómo tú puedes demandar a tus hijos que obedezcan a Dios cuando tú no le obedeces? ¿Cómo puedes tú pretender que tu esposo o tu esposa inconversa pueda creer en Cristo si tú no le das testimonio? El Señor resumió nuestra responsabilidad, repito, nuestra responsabilidad de la que tendremos que dar cuenta. Versículo 16 de Mateo 5. Procura que tu vida glorifique a Dios para que otros también le glorifiquen. Tu vida debe glorificar a Dios para que otros también le glorifiquen. Tu vida glorifica a Dios. Tus decisiones, tus pensamientos, tus actitudes, tu comportamiento glorifica a Dios. Hace que otros digan, oye, dime más acerca de ese Dios. O más bien estamos viviendo vidas que hacen que aquellos inconversos que nos rodean blasfemen el nombre de Cristo. Fíjate que no hay un camino intermedio. O glorificas a Dios con tu vida para que otros le glorifiquen, o estás viviendo directamente haciendo que otros blasfemen el nombre de Cristo. ¿Estás viviendo para que tus hijos glorifiquen a Cristo? ¿Estás viviendo el Evangelio? ¿Les das ejemplo? ¿Vives el Evangelio de Cristo? ¿Crees que un día, como aquellas generaciones de Israel, tus hijos te preguntarán, papá, mamá, ¿quién es ese Dios? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo allí? O que puedan decir un día, quiero seguir a ese Dios, porque solo Dios puede hacer lo que está haciendo en la vida de mis padres. La tarea de los padres, el cuidado en medio de una generación perversa, es, sorpresa, enseñar la palabra y vivir la palabra. No ha cambiado nada en más de 4.000 años. No hay psicologías, no hay psicologías inversas, no hay... Enseña la palabra y vive de forma ejemplar la palabra de Dios. ¿La palabra influye en tu vida? ¿El Evangelio de Cristo realmente te ha transformado? Un comentarista comenta, la disciplina y la amonestación del Señor es aquella que el Señor puede realizar en la vida de un niño si los padres hacen su tarea de enseñarlo y criarlo en la palabra del Señor con sus palabras y hechos. Ciertamente la salvación es de Jehová. Pero nunca, nunca, nunca digas que Jehová no te va a usar a ti para que llegue esa salvación a esos niños. Nunca. A veces, yo no sé si a ti te ha dado esa impresión, muchos se escudan para justificar su mala vida en que la salvación es de Jehová. Cuidado. Porque también dice la palabra que los hijos son regalo de Dios para los padres y a los cuales tendrás que dar cuenta. Tendrás que dar cuenta. Todo lo vivido por Israel, como dijimos al principio, fue escrito, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11, para nuestro ejemplo. Si es el ejemplo para nosotros, toda la instrucción, todo el mandato en la actualidad no ha cambiado nada. Sigue vigente, aunque no seamos Israel. Y el mandamiento a los padres hoy es el mismo que fue dado a aquella generación de Israel. Procura
vivir y enseñar el Evangelio de Cristo. Preocúpate del cuidado espiritual de tus hijos. Instrúyeles en la palabra de Dios. Sé ejemplo para ellos. Vive una vida separada para Dios. Si alguna vez te dices acerca de tu esposo o esposa que es inconversa, lo mismo. Persiste en la oración. Persiste en la oración. Preocúpate de tu cuidado espiritual y sé ejemplo para ellos. Esta sociedad perversa, nunca te olvides, está intentando destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Empezó atacando al matrimonio, lo sigue haciendo hoy en día, y ahora sigue atacando a los más débiles, a los niños. ¿Por qué? Porque quiere que las generaciones que vengan no continúen con ese llamado. Y no desfallezcas. Mantente firme como familia. Mantengámonos firmes como iglesia. Sigamos siendo de ejemplo para nuestros niños. Persistamos, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido, se refería a su madre y a su abuela. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús confiamos. Que el Señor salve a través de su Evangelio, por gracia, por medio de la fe, y que nos use a nosotros como familias y como iglesia, para que estas generaciones que nos acompañan puedan un día también glorificar a Dios por toda la eternidad. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, por el ánimo y el aliento, Señor, que tenemos a través de ella de que tú realmente eres un Dios salvador, que cumples tu promesa, Señor. Y te damos la gracia por nuestras familias. Te damos la gracia por los niños, por los jóvenes. Te pedimos por ellos, por sus vidas, Señor, y te pedimos por sus padres, para que sigan siendo canales, Señor, a través del cual tú, Señor, los llame con cuerdas de amor a la salvación, Señor. Que sus padres puedan manifestarles a Él sus vidas llenas de responsabilidad en el Evangelio. Que cuides de ellos en esta sociedad perversa, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes también como iglesia a ser de ayuda, de canales, Señor, de bendición para esos padres, para que sepan que no están solos y que todos estamos en la misma lucha, Señor. Padre, te necesitamos más que nunca, porque en estos últimos tiempos, Señor, la depravación del ser humano está llegando al punto máximo. Y sabemos, Señor, por tu palabra, que cuando eso suceda, tú volverás. Queremos que nos encuentres, Señor, con nuestras vasijas llenas de aceite. Que nos encuentres, Señor, siendo responsables a tu Evangelio, viviendo vidas, Señor, que te exalten, que te glorifiquen y que hagan que otros, Señor, crean en ti y no te blasfemen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias porque sabemos que tú eres fiel. Y así, aunque Israel, Señor, se mantuvo infiel, tú fuiste fiel, Señor, y en eso descansamos. Perdona tú nuestra infidelidad, pero que no nos quedemos ahí, Señor, sino que nos arrepintamos de ellas y que te busquemos en todos nuestros caminos y de corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, te amemos y te glorifiquemos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.